el error y el dolo. Y hoy día, entonces, vamos a revisar la fuerza como un vicio del consentimiento en la mañana. Si alcanzamos, vamos a revisar algo también de lesión, que ya adelantamos nosotros que no era un vicio. Si no alcanzamos, bueno, será estudio autónomo. Y en la tarde vamos a revisar el requisito de la capacidad, ¿ya? Recuerden que la próxima semana tenemos el primer control. Por lo tanto, lo que alcancemos a pasar hoy y en la mañana y en la tarde es lo que entra entonces en este primer control, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan antes de comenzar la clase? Voy a partir entonces grabando. La fuerza, entonces, ¿ya? La fuerza es, ahí estoy dejando entrar un par de personas, si me disculpan un momento. Ya, la fuerza entonces es el tercer vicio del consentimiento que vamos a revisar y que rige en Chile. Hay varias definiciones de la fuerza. Hernán Corral, por ejemplo, la define, aquí se las copié, como toda coacción, presión o amenaza que se dirige a una persona con el fin de que consienta en la celebración de un negocio jurídico, ¿ya? Y en ese sentido, la fuerza lo que está haciendo, desde luego, es restringir la voluntad, ¿ya? Y es por eso que se distingue la fuerza absoluta, primero de la fuerza relativa. En el caso de la fuerza absoluta, que también se suele llamar vis absoluta, así lo pueden encontrar a lo mejor en los textos, este es un supuesto en el cual realmente no hay voluntad. Es como, por ejemplo, que yo le diga a la Gabriela, ¿me vendes tu casa? Un computador, un bien mueble, y la Gabriela no dice nada, pero yo le muevo la cabeza, ¿cierto? O, por ejemplo, si es que el contrato, por ejemplo, se suscribe con la impresión del pulgar, si es que le tomamos el pulgar y lo imprimimos, ¿ya? En ese caso, la verdad es que no es que haya un vicio de consentimiento, sino que directamente no hay consentimiento. En cambio, en el caso de la fuerza relativa, realmente aquí hay voluntad, solo que la libertad se ve constreñida, ¿ya? Por ejemplo, si yo le dijera a la misma Gabriela, qué sé yo, Gabriela, si es que tú, qué sé yo, no me vendes tu computador, yo, no sé, le pego un combo a tu papá, ¿ya? Entonces, en ese caso, hay una fuerza que está constriñendo su voluntad. Por otra parte, entonces tengamos claro que la fuerza es vicio del consentimiento, es la fuerza relativa. Ya la fuerza absoluta, en ese caso, realmente no hay un consentimiento. Luego encontramos la fuerza moral y la fuerza física. En el caso de la fuerza física, lo que ocurre acá es que simplemente hay un atentado a la indemnidad de algún sujeto, ¿ya? O de un patrimonio. Aquí lo que existe en este caso es que sobre el cuerpo de la persona o de un tercero, puede ser, a lo mejor no sé, no te voy a pegar un combo a ti, pero le pegar un combo a tu papá, a tu hermano, etc. Entonces, en ese caso, lo que existe es un constreñimiento, una coacción realizada bajo la forma de un supuesto físico. En cambio, sería moral, por ejemplo, si es que yo simplemente, sería física si es que yo ejerzo la fuerza, o sea, le pego el combo a el papá de Gabriela o el hermano de Gabriela o qué sé yo, o a cualquier persona querida de Gabriela. En cambio, sería moral si es que yo le dijera, si tú no me vendes tu computador, entonces yo le voy a pegar el combo a tu papá, hermano, etcétera, 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 ¿ya? Si ustedes se fijan, en el caso de la fuerza física, por ejemplo, yo le pegué el combo a la Gabriela, lo que hay detrás de su consentimiento es realmente una fuerza moral, porque si yo le pego a la Gabriela, ¿verdad? Y la Gabriela después consiente en el acto, el temor que tiene es que se vuelva a repetir la agresión, ¿ya? Entonces eso significa que detrás de la fuerza física también existe una fuerza moral. ¿Dudas o consultas? ¿Comentarios? Bueno, vamos entonces a los requisitos para que la fuerza en nuestro ordenamiento jurídico vicie el consentimiento. Y sobre este punto, nosotros tenemos que indicar primero que la fuerza se encuentra regulada en el Código Civil y en la Ley de Matrimonio Civil, ¿ya? En nuestra legislación, ¿verdad? Hay otras, por supuesto, normativas particulares que podemos traducir como formas de fuerza, pero en general las que vamos a estudiar son
contempladas en el Código Civil y en la Ley de Matrimonio Civil. En el Código Civil se regula en términos generales respecto de cualquier negocio jurídico, ¿ya? Pero asimismo se regula a propósito de ciertos negocios jurídicos en particular, como ocurre con el testamento o la transacción. Entonces vamos a revisar estas normas y me gustaría que mantuvieran en la mente durante toda la sesión de ahora a la mañana tanto las normas del Código Civil, las generales, las particulares y la de la Ley de Matrimonio Civil, ¿ya? Porque vamos a trabajar con ellas al menos todo lo que termine la materia de fuerza. Entonces, dice el 1456, la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Artículo 1457 dice, para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella. Basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento. Luego, a propósito del testamento, el 1007 dice, el testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes. Para la transacción, es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados y en general por dolo o violencia. Y finalmente, respecto de la Ley de Matrimonio Civil, la norma dice así, el artículo 8 dice, que ya lo habíamos conocido a propósito del error, dice la falta de consentimiento libre y espontáneo, falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos. 3. Si ha habido fuerza en los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil, ocasionada por una persona o por una circunstancia externa que hubiera sido determinante para, no alcanzo a leer, me imagino que es para la obtención del vínculo, el consentimiento en el vínculo, ¿ya? ¿Comentarios o dudas antes de entrar a la materia? ¿O observaciones que tengan quizás? Ya, entonces como les decía, en el caso chileno, en el régimen chileno, la fuerza se regula en el Código Civil y en leyes externas al Código Civil, como la Ley de Matrimonio Civil. ¿Es posible que se regule en otras normativas? Sí, por supuesto, pero nosotros vamos a estudiar las que se encuentran acá. De hecho, según lo que comentamos, por ejemplo, la clase pasada, a propósito de la Ley de Protección al Consumidor, también hay prácticas agresivas que en determinados casos de publicidad que pueden conducir, por ejemplo, a una fuerza moral, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar nosotros con lo que está acá. Recordemos también que el hecho de que la fuerza en Chile, desde el punto de vista del derecho del negocio jurídico, se sancione con la nulidad, porque esa es la sanción en general de los vicios del consentimiento, no significa que no pueda proceder otro tipo de sanción. Por ejemplo, imagínense ustedes una fuerza física, por supuesto que no solamente podrá dar lugar a una nulidad, a lo mejor es posible que constituya un ilícito penal, por ejemplo, o sancionatorio. Entonces, no es la única sanción la que vamos a revisar nosotros ahora. Partamos por el régimen del Código Civil, ¿ya? Partamos por el régimen del Código Civil. Y nos vamos a quedar con estas dos normas, puesto que vamos a partir revisando, ¿verdad?, los requisitos generales de la fuerza. Entonces, no sé si hay algún voluntario. Natalia. Monse, ¿estás ahí? Monse. Hernán. Aquí estoy, profe. Ya, gracias, Hernán. ¿Qué requisitos se deducen de estas dos normas que debe cumplir una fuerza para que vicie el consentimiento en el régimen del Código Civil? Por decirlo así, una fuerza que logre modificar la
no sé si está jurídicamente bien dicho, pero la postura, por decirlo así, de la otra parte, un ¿Ya? cierto grado de manipulación, por decirlo así. ¿Ya? O sea, cuando que lo que tú obtengas de la otra parte, ¿qué es? ¿Qué es lo que busca la persona que ejerce el acto de fuerza? Si te fijas en el 1457, por ejemplo. Un beneficio, en el fondo. ¿Ya? ¿El beneficio en concreto? Para conseguir el consentimiento. Conseguir el consentimiento. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan? Del dolo hay hasta el mismo requisito. El requisito del dolo, en el fondo, el resultado es que la otra persona consintió. ¿Cómo se llama ese requisito? De hecho, en el dolo habían dos requisitos nomás para que la fuerza vise el dolo vise el consentimiento. ¿Alguien se acuerda? Tenía que ser Determinante. determinante, exactamente, ya destinado a obtener el consentimiento a la otra parte. Tenemos un requisito, entonces tiene que ser determinante. ¿Qué otro requisito? Si nos concentramos en el 1456, inciso primero sobre todo. Que se encuentra vinculado también con lo determinante. Quizás Hernán adelantó un poco algo en ese sentido. ¿Cómo tiene que ser la fuerza? Yo le digo, ¿ya? Que sea obra de una de las partes. ¿Dice eso? ¿En alguna parte dice que tiene que ser obra de una de las partes? No. No, pero nos vamos a quedar con lo que nos está diciendo Kiara para algo que vamos a ver al final. De dónde, el origen de la fuerza, de dónde tiene que prevenir. Pero por ahora lo vamos a dejar en stand-by. Tiene que ser determinante. ¿Qué más? Si vamos al 456, inciso primero. No sé, yo le digo bu y la otra persona dice, fuerza. Infunde temor. ¿Cualquier temor? El de verse expuesta a algún mal irreparable y grave, ¿no? Ese es lo... Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero cualquier no temor tiene... o un temor así importante. Yo creo que es importante porque no habla solo de la parte, sino también de su núcleo familiar, ¿no? Ya, bueno, la fuerza efectivamente se puede ejercer o la amenaza respecto tanto de la parte como de otra persona, ¿verdad? Si yo digo, mira, si no me vendes tu casa voy a matar a tu papá, bueno, evidentemente hay fuerza, ¿cierto? Pero además tiene que haber una impresión fuerte, ¿o no? No es cualquier amenaza, sino que realmente tiene que provocar una impresión fuerte. Y de eso nosotros vamos a deducir que los requisitos de la fuerza son, primero, que sea grave, segundo, que sea determinante, como ustedes dijeron, y tercero, que sea injusta, que es un requisito que no está expresamente en estas dos normas, pero que la doctrina ha agregado, ¿ya? Vamos a volver entonces sobre estas disposiciones nuevamente. Primero, que sea grave, segundo, que sea injusta, y tercero, que sea determinante. Si falta alguno de los requisitos, por ejemplo, la fuerza, hay fuerza, ¿verdad? Hay una amenaza, pero no es grave, no se avisa el consentimiento y por lo tanto no va a haber nulidad. Lo mismo si la fuerza es justa, ¿ya? Si yo estoy ejerciendo un derecho, vamos a revisar a continuación algunos casos, no hay injusticia y por lo tanto la fuerza no va a viciar el consentimiento. Vamos por el primer requisito, que la fuerza sea grave, ¿ya? Y en la determinación de la gravedad, si ustedes se fijan, aquí el código dice que sea capaz de causar una impresión fuerte. La pregunta es, ¿impresión fuerte a quién? ¿A cualquier persona le causaría una impresión fuerte? ¿A un promedio? O sea, nosotros digamos no sé, al individuo promedio de la vida en sociedad le causaría una impresión fuerte, o a esa persona en concreto le tiene que causar una impresión fuerte. Entonces, en general,
aquí hay dos modelos, ¿cierto? El modelo que mide la impresión fuerte de acuerdo a un promedio, ¿ya? Por ejemplo, Roma, que decía, mira aquí, no sé, por los hombres de Temple, ¿cierto? En estos modelos típicos. Entonces, si causaba una impresión fuerte en un individuo de Temple, no sé, de cierto estándar mediano, bueno, la fuerza va a ser grave, ¿ya? Claro, eso desde luego favorece la certeza jurídica. El problema es una eventual injusticia. ¿Qué pasa con una persona que es un alfeñique, ¿cierto? O es lo mismo, por ejemplo, una amenaza realizada, no sé, en la mitad de la plaza un día de semana a las 12 del día, que una amenaza realizada, por ejemplo, en un callejón oscuro de noche. Entonces, ¿cuál es la opción escogida por el código? ¿Una opción que establece un promedio o en el caso concreto? ¿Qué les parece a ustedes que se desprende de 1456? Es más casuístico, ¿no? ¿Por qué? Porque dice tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Entonces, Exactamente. De hecho, es concreto, ¿ya? O sea, la apreciación de la gravedad de la fuerza en Chile es concreta, ¿verdad? No es en abstracto, sino que es en concreto, ¿ya? Entonces, ahora sabemos que la fuerza, el primer requisito que sea grave, que es el que estamos revisando ahora, y ¿cuándo va a ser grave? Dice ahí, bueno, se toma en consideración un individuo en concreto, no un individuo promedio, y la pregunta es, ¿cuándo va a ser grave en el régimen del código? ¿Cuándo la fuerza es grave? ¿Alguien se le ocurre la lectura de esta norma? Cuando podría verse expuesto a un mal irreparable o alguien algún familiar o algo así. ¿Ya? Solo, yo estoy de acuerdo en que en esos casos hay gravedad. ¿Solo en esos casos? Todo acto que le infunda a la persona un justo temor. ¿Ya? Algo quizá un poquito más general que eso. ¿Dónde está la definición del código de gravedad? Que sea un mal irreparable. Pero ¿pueden haber más casos que eso? ¿O solo eso? Volvamos a leer, dice, la fuerza no visa el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. ¿Dónde está la definición de gravedad del código? Paula. ¿Podría ser después del punto seguido? Dice, se mira como una fuerza de este género. ¿Eso? Sí. Y cuando no sé, un texto dice, se mira como, ¿qué nos está dando? ¿Qué está haciendo el redactor o en este caso el legislador cuando dice, se mira como tal? Tanto. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Está como comparando? No comparando, pero ¿qué está haciendo? ¿Está definiendo, profe? ¿Está definiendo? ¿O estará haciendo otra cosa? Es que está poniendo un ejemplo concreto para hacer una definición. Es como cuando dice se entiende por. Ya, efectivamente nos está dando ejemplos o casos en que la fuerza es grave, ¿cierto? Pero puede que haya otros casos en que la fuerza sea grave, ¿o no? ¿Y dónde está entonces la definición de gravedad? Porque esos no son los únicos casos. Estamos de acuerdo en que si pasa eso, hay gravedad, pero no son los únicos casos.
Arriba, profe, cuando dice que tiene que producir una impresión fuerte, ¿Ya? dice que producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Esa sería como una Exactamente. definición. Allí nos está diciendo qué se entiende por gravedad, ¿cierto? Lo otro es un caso, un ejemplo, pero pueden haber otros ejemplos. Entonces, va a ser grave en la medida de que la amenaza o la fuerza sea capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Y dentro de eso cabe efectivamente este temor a que le pase algo a mi cónyuge, qué sé yo, ascendiente o descendiente. Pero podría ser, por ejemplo, que la fuerza se ejerza respecto de una amiga y si me causa una impresión fuerte, igualmente va a ser grave. Comentarios hasta acá, dudas. Profe, yo tengo una duda. Ya, a ver. Sí, cuéntanos, Benjamín. Respecto a, por ejemplo, a un adulto mayor, una persona que está en momentos de pérdida de lucidez, no se le puede considerar fuerza, porque dice una persona de sano juicio. Ya, o sea, pero por ejemplo, o sea, entiendo tu punto. Si la persona está no tiene lucidez, ¿podrá consentir? Desde lo que vimos el semestre pasado. Vamos a volver a ver capacidad a la tarde, pero desde lo que vimos en el semestre pasado, ¿esa persona podrá consentir si está fuera de su sano juicio? No realmente. No. Pero un y por lo disipador, tanto, profesora, por ejemplo, antes de estar interdicto, ¿sí puede consentir? sí, pero espera, vamos primero por el caso del, tú dices, el primer supuesto. La persona no está en su sano juicio, ¿ya? ¿Puede consentir? O sea, puede decir sí, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar con ese negocio jurídico? Queda nulo. Es nulo. Es anulable, al menos. Nosotros adelantamos ya que en Chile la nulidad requiere declaración judicial, ¿ya? Salvo la inexistencia, bueno, que lo vamos a revisar después. Entonces, igualmente ese negocio jurídico perdería efecto, porque el efecto de la fuerza, para nosotros, en derecho civil al menos, es igualmente la anulabilidad, ¿cierto? La nulidad relativa en este caso. Entonces, el caso que nos plantea Benjamín, claro, yo ejerzo la fuerza sobre una persona que no está en su sano juicio, la persona consciente, pero independiente de la fuerza del negocio jurídico se va a caer igual, porque, o sea, tenga justo temor o no, el negocio jurídico se va a caer igual por la capacidad. No sé, Benjamín, si por ahí se entiende bien. Sí, es que, profe, por ejemplo, en el caso del disipador, ahí como que tengo como, o sea, no la confusión, pero me imagino, por ejemplo, un caso como ultra extremo donde esa persona es considerada en sano juicio hasta que tenga la interdicción. Entonces, en ese caso, los hechos jurídicos cometidos después de la interdicción se consideran nulos, pero antes de eso, si se cometió la fuerza antes, ¿cómo lo hago ahí? Porque igual puedo argumentar que no estaba en el sano juicio. O sea, yo lo amenacé, pero él ya estaba, era un apostador empedernido, entonces. Claro. Benjamín tiene razón en decir que efectivamente los actos del disipador son anulables después de la interdicción, ¿cierto? Porque la causal de incapacidad requiere que sea disipador, pero además interdicto, ¿ya? Y los actos antes de la interdicción pueden ser declarados nulos. Benjamín está diciendo este es un disipador que está fuera de sí, ¿ya? Antes de la interdicción, ¿ese acto podría ser declarado nulo? ¿O no? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Podría ser declarado un acto nulo que esta persona celebró con anterioridad al decreto de interdicción o la resolución? No, porque ahí ya en ese momento que firmó el contrato, lo que haya firmado estaba de su plena conciencia. Lo que después le haya pasado no tiene nada que ver con lo que haya pasado en el momento de firmar el acuerdo. A ver, Matías está agregando el tema de la plena conciencia y a eso es lo que voy.
En el caso del disipador, ¿verdad? Lo que la resolución o la sentencia marca el inicio de la incapacidad, ¿ya? Es un criterio formal. En cambio, en el caso del demente, como nosotros ya revisamos el semestre pasado, lo que ocurra antes del decreto de interdicción también puede ser anulado, ¿ya? Entonces, Matías agrega el tema de la conciencia, ¿ya? Y a eso un poco es lo que quiero vincular con lo que decía Benjamín, porque Benjamín dice este tipo que no tiene juicio y discernimiento. Entonces, a lo mejor el negocio jurídico no se va a caer por incapacidad del disipador, sino que si el tipo no tenía juicio y discernimiento, a lo mejor se puede caer por la causal de una eventual demencia, por ejemplo. No sé si se entiende un poco la idea, pero si el tipo estaba fuera de sí, no tenía raciocinio, ¿verdad? A lo mejor, además de disipador, es demente. No es solamente disipador. Entonces, si no tiene juicio, puede caerse por la vía de esa otra incapacidad, creo yo. Benjamín, no sé si te parece o crees tú que igual puede darse el otro supuesto. No, profe, que era por saber qué aplicación tenía la fuerza en el momento. Igual, por ejemplo, estaba pensando también en un supuesto de ocupar la buena fe o la mala fe también. ¿La buena fe de quién? De la persona que sabiendo que está contratando con un disipador, lo hace igual. Ahí está actuando de mala fe, entonces se podría caer el contrato por ahí. Bueno, eso lo vamos a revisar después. Cuando veamos temas de nulidad, por ejemplo, hay reglas especiales. Ahora, recuerden ustedes que hay registro de interdicción, entonces son registros públicos. Entonces, cuando hay un disipador interdicto, bueno, igualmente está incorporado un registro. En general, como vamos a revisar, una eventual declaración de nulidad puede beneficiar al incapaz. Eso lo vamos a ver en la tarde, ¿ya? Usualmente, las reglas de incapacidad no quieren sancionar al incapaz, sino que lo que quieren es protegerlo y beneficiarlo. Y en algunos supuestos de incapacidad relativa, por ejemplo, es posible que incluso la nulidad beneficie al incapaz, porque los efectos restitutorios de la nulidad en la incapacidad relativa puede tener ciertos límites. Entonces, a lo mejor se declara nulo el negocio jurídico, pero él se puede quedar con ciertos beneficios del negocio jurídico, que es lo que vamos a revisar en la tarde, ¿ya? ¿Comentarios? ¿Dudas? Ya. Entonces, sabemos que la fuerza es grave cuando es capaz de causar una impresión fuerte en una persona de sano juicio, ¿ya? Tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Y además el código dice, se mira como fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta, ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes, a un mal irreparable y grave. En este caso, lo que está haciendo el código es efectivamente darnos un ejemplo, como alguien dijo por ahí. Y por lo tanto, yo puedo probar que en otros casos también me produjo una impresión fuerte, ¿ya? Pero además de ejemplo, este supuesto es una presunción simplemente legal de gravedad. Es decir, si es que la amenaza consiste en que yo o mi cónyuge o algún ascendiente o descendiente, por ejemplo mi mamá, va a ser expuesto a un mal irreparable y grave, ¿ya? Se presume que la fuerza es grave. En cambio, si yo quiero decir que la persona expuesta a un mal irreparable y grave, por ejemplo, es una amiga, no está en la lista que me dice el código, yo tengo que probar que fue grave, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que está haciendo el código acá es una presunción simplemente legal. Es de favorecer, porque ustedes recuerden, aquí esto es como regla para todo el derecho civil, al menos patrimonial, que cuando algo es de difícil prueba, el código ayuda con una presunción. Recuerden que la presunción significa que de un hecho conocido yo deduzco uno desconocido. Entonces, recordemos que, y esto les va a servir para el resto, de nuevo, del derecho civil patrimonial, cuando algo es de difícil prueba, el código ayuda con una presunción. Normalmente, no siempre es así. Y usualmente lo que es subjetivo, o sea, lo que es el pensamiento, lo que pasa dentro de la persona suele ser de difícil prueba.
En este caso, la impresión fuerte, ¿verdad? Como, o sea, evidentemente es difícil probar que me causó una impresión fuerte, que me vi conmovida. Entonces, el código me ayuda con una presunción y me dice, si es que, por ejemplo, dicen, si no me vendes tu casa, entonces yo voy a sacarle una pierna a tu mamá, voy a la lista, sí, pues, un mal irreparable y grave al ascendiente. Se presume que la fuerza es grave. Si es que tú me vendes la casa, yo voy a sacarle, no sé, un brazo a tu hijo, voy al código, dice, mal irreparable y grave, descendiente. Se presume que es grave, ¿ya? En cambio, si es que me dicen, si no me vendes tu casa, yo voy a sacarle un pie a tu amiga, la amiga no está acá, porque no es mi cónyuge, no es mi ascendiente y no es mi descendiente. Y por lo tanto, en ese caso, no me puedo favorecer por esta presunción y yo tengo que probar que me causó la impresión fuerte. ¿Dudas hasta acá? Profe, pero ¿Sí? ¿son ejemplos o esto está más vinculado a daños físicos o pueden ser también psicológicos o en el caso de expuesto a uno a sus bienes? Mira, ahí hay que distinguir. Primero, para favorecerte de la presunción, recuerden que esta presunción es una norma excepcional y por lo tanto requiere interpretación restrictiva. Entonces, para favorecerte de esta presunción, tenemos que estar no exactamente lo que dice acá. Dice, un justo temor de verse expuesta ella, su consorte, bueno, nombran ciertas personas, a un mal irreparable y grave, ¿ya? Entonces, podríamos plantearnos, por ejemplo, aunque no está en el texto de la norma, pero creo que se podría construir que fuera, por ejemplo, la casa de la mamá, por ejemplo. Tradicionalmente se ha entendido que se refiere a la indemnidad, es decir, a la persona de cualquiera de estos que están acá. Pero a lo mejor se podría construir y ampliar la presunción a otros supuestos patrimoniales, como dice Hernán. Recuerden en todo caso que, aunque no esté en esta lista de acá, no significa que no pueda concurrir la gravedad, sino que solamente que tengo que acreditarla. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, acá hay otro punto, si es que es taxativo o no. Desde luego, el consorte, el cónyuge, pero desde luego debemos tener incorporados también el conviviente civil, el acuerdo de unión civil. Entonces, algunos entienden que esta es una numeración taxativa y otros que se pueda ampliar a otros sujetos de más amplio, qué sé yo, más amplios. Pero si esta regla, ¿verdad?, es una presunción, significa que me puedo beneficiar cuando quepo dentro de esta causal. Si no, tengo yo que acreditar entonces la gravedad de la fuerza. ¿Y se podría extender, quizá, no sé, si me amenazan de que si no vendo la casa, por decir algo, me matan, no sé, a la mascota? ¿También se podría incluir aquí o no? Pero como expuesto personalmente. Claro, es que eso es lo que te digo. O sea, la norma no lo dice, o sea, tradicionalmente se ha entendido que se refiere a un daño personal a estas personas, ¿ya? En el caso de la mascota, tú tendrías que acreditar que te causó la impresión fuerte. No te puedes beneficiar de esta presunción. Esa sería la respuesta tradicional, ¿ya? Pero no me extrañaría que en el futuro, como te digo, lo que hemos venido hablando hace rato, de esta reorientación del derecho civil patrimonial hacia la persona, hacia el deber de no dañar, en el fondo la ruptura también de la distinción tradicional entre cosa y persona. O sea, nosotros la mantenemos, según lo que vamos a ver en derecho a las cosas, pero legislaciones comparadas ya han dicho que los animales no son cosas. La legislación alemana, la francesa, por ejemplo. Entonces, no me extrañaría que después se pueda construir, por ejemplo, o que un tribunal falle diciendo que se puede extender esta regla. Por ahora yo te diría, me da la impresión que no, pero no me extrañaría de que se pueda construir después en el futuro. ¿Algún otro comentario? Bueno, y otro punto es que, como habíamos dicho, una presunción simplemente legal. Eso significa que, por ejemplo, si es que me dicen, si no me vendes la casa, no sé, pues yo le corto un pie a tu mamá, ¿ya? Está en la lista de personas porque es mi ascendiente. Pero la otra parte, a lo mejor puede acreditar que realmente no me causa una impresión fuerte. A lo mejor yo a mi mamá no la veo desde hace 20 años. No, está enferma y nunca la fui a visitar, ¿ya? O a lo mejor tengo una hija
Y la verdad es que la abandoné cuando era chica. Entonces, es una presunción simplemente legal que puede ser revertida por la otra parte. ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, además tiene que ser, esto es lo que estábamos viendo, injusta. Bueno, algunos hechos que no constituyen fuerza moral, la autosugestión, yo me empiezo a pasar un rollo por mí misma, el temor reverencial, es decir, desagradar a alguien a quien le debo sumisión y respeto, a mi jefe, que sea mi padre, mi profesor, ¿verdad? No constituyen fuerza. Y además tiene que ser injusta. Primero, grave, o sea, esta impresión fuerte. Segundo, injusta, que significa que sea contraria a derecho, ¿ya? Y eso significa, por ejemplo, que si es que, por ejemplo, si yo le digo a alguien, si tú no me pagas lo que me debes, te voy a demandar, ¿cierto? En ese caso, la fuerza no es injusta, porque está dentro del derecho del acreedor demandar que le pague lo que se debe, ¿ya? Pero no obstante, esto hay un límite, es decir, yo puedo ejercer mi derecho, ¿cierto? Y si yo ejerzo mi derecho, la fuerza no va a ser injusta, pero con limitaciones. Es decir, lo que no puede pasar es que yo abuse de mi derecho. Por ejemplo, que yo diga, si tú no me pagas la deuda, entonces yo te voy a demandar y la única manera de que tú te salves del embargo es que vuelvas a celebrar una repactación conmigo en que los intereses van a ser al doble, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando yo abuso mi derecho y quiero obtener un provecho más allá de aquel que se encuentra dentro de la tutela del derecho, o jurídicamente aceptable, ahí ya la fuerza deja de ser justa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, Hernán Corral agrega otro caso, cuando lo que yo quiero obtener no tiene nada que ver con el derecho que estoy ejerciendo. Por ejemplo, si no celebras la compra-venta conmigo, perdón, si no me demandas tu casa, ay, perdón, estoy perdida. Si no me vendes tu casa, yo te cobro lo que me debes en virtud de otra deuda. Ahí lo que dice Hernán Corral, ahí tampoco es justa la fuerza. ¿Por qué? Porque es verdad que el acreedor puede demandar el pago de la deuda, pero no para obtener un provecho distinto, ¿ya? ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, y finalmente que sea determinante, es decir, que vaya dirigida y la finalidad sea la obtención del consentimiento. Y aquí viene el otro punto interesante. Antes de pasar a esto, ¿alguna duda o comentario? ¿De quién tiene que provenir la amenaza? ¿Ya? ¿De quién tiene que provenir la amenaza? Entonces, si nosotros nos vamos de nuevo a estas normas que están acá, que les dije que mantuviéramos en la mente, y creo que algo se refirió a esto atrás, dice acá, si ustedes se fijan, en 1456, 1457, 1007, 1453, ¿verdad? Y la ley de matrimonio civil, claramente la fuerza puede provenir de una persona, ¿cierto? La pregunta es, además de una persona, ¿puede provenir de un hecho o circunstancia que no sea un acto de una persona? Porque no cabe la menor duda que si yo le digo a la Gabriela, si no me vendes tu casa, entonces yo le corto un pie a tu papá, esa fuerza proviene de mí, de una persona, ¿ya? Y va a constituir fuerza. También va a haber fuerza, por ejemplo, si es que una amiga mía le dice a la Gabriela, yo soy la parte, soy la que quiere comprar. Si tú no le vendes la casa a la profesora, yo le voy a cortar el pie a tu papá. Ahí la fuerza viene de un tercero, ¿ya? Pero sigue viniendo de una persona, no de una circunstancia externa. Entonces, y recordemos que en la fuerza no se exige que sea obra de parte. Puede ser perfectamente un tercero. Entonces, estamos claros que la fuerza puede provenir de una persona, ¿ya? Sea de la parte o sea de un tercero. La pregunta es, ¿puede provenir la fuerza de un hecho externo y así invalidar un negocio jurídico? ¿O tiene que tener necesariamente un origen en una persona? Si revisan estas normas, ¿qué les parece? ¿Debe provenir de una persona necesariamente o puede provenir también de alguna circunstancia externa? No dice, profesora, que tenga que venir necesariamente una persona. En 1456 no dice eso. ¿Ya? Entonces, dice que basta, la fuerza no dice el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio. Sí, la impresión tiene que ser en una persona, pero nos dice que debe venir de una persona.
El 1457, por lo demás, también habla de que no basta de que sea con quien se va a beneficiar directamente, sino que también puede ser desde un tercero, pero eso es como un dato anexo, no Ya. habla respecto a la necesidad de la fuerza. Ya. O sea, Benjamín dice, puede venir de una persona o de una circunstancia externa que no sea una persona. ¿Por qué? Porque el 1456 y 1457 no distinguen. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa con la norma del testamento? ¿Qué les parece? Miren. Bueno, ahí menciona que es nula en todas sus partes la transacción, bueno, perdón, el testamento. Menciona que sea de cualquier modo, no dice que sea una persona o que sea un hecho, dice de cualquier modo, no hace especificaciones. Ya. ¿Y en la transacción? Menciona los títulos falsificados. ¿Ya? ¿Y exigirá que venga una persona? No. Ya. ¿Y qué les parece la ley de matrimonio civil? Abajo, lo que está en rojo. Habla de persona o circunstancia externa. Habla de personas, circunstancias externas. Entonces, de esto deducimos que, al menos en el régimen de la ley de matrimonio civil, estamos claros que puede venir de una persona o de una circunstancia externa, ¿ya? ¿Cuál es la circunstancia externa que suele conducir, hoy en día ya no, pero antes sí, a la celebración de un matrimonio? ¿Por qué el legislador lo expresó así típicamente? Puede ser el estado de necesidad. Ya, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Efectivamente, la pregunta que está detrás de si la fuerza tiene necesariamente que venir de una persona o puede venir de una circunstancia externa es para respondernos precisamente si el estado de necesidad y el estado de peligro pueden ser supuestos de fuerza en el ordenamiento jurídico chileno, ¿ya? Y acá hay que hacer una distinción. Primero, en la ley de matrimonio civil sabemos que sí puede, porque expresamente la ley dice por una persona o por circunstancia externa. Lo que el legislador busca acá, o sea, el contrato de matrimonio es un contrato tan importante que el legislador lo que quiere es que de ninguna manera, o sea, tratar de evitar todos los posibles vicios del consentimiento. Y sobre todo, imagínense cuando un embarazo motivaba una celebración de matrimonio. Entonces, no solamente si la otra persona me obligó a contratar, o un tercero, por ejemplo, sino que a lo mejor si es que algunos de los contrayentes solo se empezó a auto-obligarse a celebrar el negocio jurídico, el matrimonio, por un embarazo, ¿ya? O por cualquier otra situación. En cambio, en el caso del régimen patrimonial del Código Civil, es donde viene la disputa. Y efectivamente, como decía creo que Gabriela, lo que está detrás de esto, en el fondo, es respondernos si el estado de necesidad y el estado de peligro pueden conducir a una fuerza, ¿ya? Estado de necesidad, por ejemplo, imagínense una persona que está, bueno, con la pandemia, imagínense ustedes una persona muy pobre y perdió su trabajo, se quedó cesante y vende, no sé, por las joyas de la abuelita a un precio muy ínfimo, ¿ya? O bien, no sé, pues estoy, Hernán Corral dice un caso, estoy en un hoyo, por ejemplo, es un estado de necesidad, un estado de peligro, por ejemplo, podría ser que me caiga un hoyo súper profundo y le digo a alguien, oye, sálvame, bueno, véndeme no sé, pues tu joya a un precio ínfimo también, ¿ya? Entonces, ¿qué tanto consentimiento uno puede tener en esos casos? O el típico caso, se está hundiendo el Titanic y ya te vendo esto, ¿verdad? Entonces, estado de necesidad y estado de peligro. Y acá, efectivamente, la doctrina se ha dividido. O sea, recordemos, el matrimonio civil, el matrimonio sí, constituye fuerza, ¿verdad? Pero en cambio, en el régimen patrimonial del Código Civil, es donde las aguas se dividen. Es donde las aguas se dividen. Y aquí, por ejemplo, algunos autores, principalmente María Esther Tocornal, y Carlos Ducci, ellos tienen una relación de tesista guía, ellos sostienen que sí dice el consentimiento. ¿Ya? Hay un poco lo que nos decía, creo que Benjamín, las disposiciones no distinguen.
Entonces, por lo tanto, en ningún momento se dice que tiene que provenir de una persona. Y es verdad que 1456 habla de actos, si ustedes se fijan. Pero se entiende en un sentido amplio, ¿ya? Puede provenir incluso de un hecho de la naturaleza. También, creo que lo dijo Gabriel, no estoy segura, el 1007 a propósito del testamento dice el testamento en que de cualquier modo intervino la fuerza. O sea, tampoco está agregando que se trate de una persona. Esta es la tesis minoritaria, la verdad, ¿ya? Pero tiene algún sustento. Y en cambio, la tesis mayoritaria, Bodanovich, bueno, Corral también dice que no, dice, primero, que la verdad es que el 1007 cuando habla de cualquier modo se está refiriendo en el marco de la fuerza y por lo tanto la fuerza requiere que provenga de una persona, ¿ya? Sería injusto, dice, por ejemplo, que por cada estado de necesidad y peligro se asimila la fuerza, porque a lo mejor hay una persona, qué sé yo, que está muy pobre y yo le compro a un precio justo sus joyas, ¿verdad? No estoy aprovechándome. Y el hecho del estado de necesidad no implica una automática disminución del consentimiento, ¿ya? Asimismo, las normas hablan de acto, ¿cierto? Y la palabra acto nos estaría dando a entender que se trataría de un hecho del hombre. Hernán Corral agrega un argumento adicional y dice, por el solo hecho de haberse incorporado en la ley de matrimonio civil, es decir, una ley especial, significa que nos está otorgando una regla especial. Y en ese sentido excluye la regla general. Porque si hubiera sido lo normal, no habría habido necesidad de mencionar la ley de matrimonio civil. Considerando sobre todo, si ustedes se fijan, que, a ver si es que nos vamos a la ley de matrimonio civil, dice, para que la fuerza vise el consentimiento en el matrimonio, tiene que cumplir con los requisitos del Código Civil, grave, injusta y determinante. Y por lo tanto, si es que en el régimen del Código Civil el estado de necesidad o de peligro se admitiera, no habría habido necesidad de expresarlo en la ley de matrimonio civil. Y como se expresó es porque no se acepta en el régimen general. Comentarios, dudas. Bueno, ¿cuál es la sanción de la fuerza? ¿Qué pasa cuando un acto se celebra en razón de la fuerza? Y en nuestro ordenamiento jurídico, la fuerza se sanciona con la nulidad relativa, ¿ya? Yo les recomiendo aquí, por ejemplo, ustedes que se hagan una esquemita para estudiar. Recuerden que la próxima semana tenemos nuestro primer control. Que hagan, y creo que en la guía de trabajo se los puse, hacer un esquema con los efectos de los vicios del consentimiento. Entonces, el dolo, ya, ¿a qué da origen el dolo, por ejemplo? Nulidad relativa, nulidad absoluta, inexistencia, acción indemnizatoria, sí, no. Error, ¿a qué da origen, por ejemplo? Nulidad absoluta, relativa. En el error recuerden que tiene que hacer una distinción, ¿ya? Y la fuerza, lo mismo. Entonces, les recomiendo que se hagan ese esquemita. Sabemos entonces que la sanción de la fuerza es la nulidad relativa. Y en general, aquí la doctrina suele entender que se trata de una nulidad parcial, es decir, solo afecta la cláusula viciada, ¿ya? Y por lo tanto no se cae el contrato completo, salvo que la fuerza se ejerza sobre el contrato completo, o que sea tan importante la cláusula que se cae que el contrato no pueda subsistir. Imagínense ustedes una cláusula que se refiera al precio en la compraventa, ¿verdad? Al mismo objeto del contrato, ¿ya? O que la ley haya establecido la nulidad total. Por ejemplo, 1007 y 2453. ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, la lesión entonces queda como estudio autónomo. Sí, me gustaría nomás indicarles algo sobre el concepto, aprovechando los 5 minutos que nos quedan. Y es lo siguiente, la lesión nosotros dijimos que lo estudiamos a propósito de los vicios del consentimiento, pero que en Chile no es un vicio del consentimiento, ¿ya? La lesión se refiere a una desproporción en la prestación, ¿ya? O sea, por lo tanto, si estamos hablando de una desproporción en las prestaciones, ¿en qué negocios jurídicos puede proceder la lesión? Por ejemplo, que, no sé, te vendo un computador, un caso que no puede pasar en Chile, solamente para el concepto, que vale 100.000, te lo vendo a 300.000, ¿ya? ¿En qué negocios jurídicos puede proceder la lesión? Únicamente, desde la teoría.
Bilaterales. Bilaterales, ¿qué más? Oneroso. Oneroso, ¿cierto? Porque si es gratuito, obviamente se supone que no hay una desproporción, que hay una desproporción. ¿Alguno más? Oneroso, y en particular, ¿se acuerdan cómo se clasificaban los onerosos? Ah, sí. Habían unos que yo, mira, si tengo suerte gano, si no, no, conmutativos, exactamente. Entonces, desde la teoría, antes de entrar a Chile, ¿cierto? Que la lesión solamente procede de negocios jurídicos, desde luego bilaterales, onerosos conmutativos, ¿ya? Y la lesión, además, para que se pueda producir el efecto que es la nulidad, ¿ya? Desde la teoría, de nuevo, tiene que ser una lesión grosera, por eso se llama una lesión enorme. O sea, el ordenamiento jurídico suele permitir que uno gane más que el otro, eso no pasa nada y es parte del tráfico jurídico. Pero lo que no se acepta es que ya la ganancia sea grotesca. Entonces, por eso se habla de lesión enorme, ¿ya? En otros países se exige que la lesión, además de la desproporción, se exige una posición subjetiva, o sea, que haya una aminoración en cuanto al poder de consentimiento de una de las partes. En Alemania, por ejemplo, que es un régimen muy sustentado sobre las buenas costumbres y la buena fe, allí, claro, ahí puede ser un vicio el consentimiento. En el cambio, en el caso chileno, la lesión procede únicamente en los casos taxativamente numerados, ¿ya? Por eso el caso del computador no nos sirve, ¿ya? En Chile la lesión no procede como una cláusula general, ni siquiera cuando sea grosera, ¿ya? Sino que únicamente en los siguientes casos, y solamente nos vamos a quedar con la lista. Dice, compraventa de bienes raíces, o sea, si es una compraventa de un bien mueble, no hay lesión en Chile. Permuta de bienes raíces, lo mismo, permuta de cosas muebles, no hay lesión en Chile. La partición de bienes, en el caso de una comunidad. El mutuo préstamo de consumo. La cláusula penal, la anticresis y la aceptación de herencia o legado. Si hay otros casos en que hay una desproporción así grotesca, por muy injusto que nos parezca, no va a proceder la lesión. A lo mejor puede proceder otra cosa, a lo mejor hubo fuerza o error, eso puede pasar, pero lesión no va a proceder, ¿ya? Y otra cosa importante, y esto es lo que ustedes van a estudiar en sus casas, es que la lesión en Chile no produce un único efecto. No es solamente la nulidad relativa, depende. Por ejemplo, en el caso de la compraventa, si se cumplen los requisitos, la lesión conducirá a una rescisión, o sea, una nulidad relativa, ¿ya? O a lo mejor a un complemento del precio. Lo mismo en la permuta. La partición de bien. En el mutuo, por ejemplo, los intereses, aquí lo que pasa es que se rebaja el interés, ¿ya? La cláusula penal se rebaja la pena. Entonces, no es siempre un mismo efecto para los supuestos de lesión, a diferencia de la fuerza, el error y el dolo, que en general conducen a un mismo efecto. Acá no. Cada caso tiene su propio efecto, que es lo que le pido a ustedes que, por favor, revisen en sus casas. ¿Comentarios o dudas? Profe, tengo una duda, pero Benjamín. sobre la fuerza. Ya, cuéntanos. En relación al carácter de la temporalidad de la fuerza. ¿Ya? ¿Puede ser futura o pasada o necesariamente tiene que encontrarse al momento de la formación del consentimiento o del acto? O sea, Bueno. suponiéndome en el caso de que, por ejemplo, en un acto previo ¿Ya? se haya incurrido en la fuerza y la misma persona después vuelva a celebrar otro acto con la misma persona y la otra persona, por ejemplo, también instruya que también la fuerza se sigue manteniendo, o si tiene un límite de la fuerza como de tiempo para que se deje de como percibir, o si fuera futura, por ejemplo, en el caso de que sea como una amenaza sobre la posibilidad de que pase a un hecho incierto o cierto. A ver, la amenaza moral usualmente es futura, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo te estoy pegando un combo así, eso es fuerza física, ¿ya? Pero normalmente tú consientes porque tienes miedo que en el futuro te vuelvan a pegar, ¿o no? O, por ejemplo, si yo te digo, Benjamín, si tú no vendes tu casa, yo le voy a sacar un pie a tu mamá, entonces no le estoy ahora cortando el pie a tu mamá, sino que es un daño futuro, ¿sí? Entonces se presupone que no tiene por qué ser el daño, o sea, de hecho, lo que la fuerza, lo que la persona... Cuando la persona consiente en virtud de una fuerza, lo que busca es evitar el daño futuro, ¿cierto?
Ahora, lo que sí habría que ponderar, por ejemplo, es cuánto me dura la amenaza. Por ejemplo, yo te amenacé ahora y en 5 años más yo te digo, oye, ¿me vendes tu casa? Entonces, ahí, en el caso concreto, habría que determinar si realmente es creíble que esa misma amenaza que a la cual te sometí antes pueda mantenerse en el tiempo, porque 5 años después, bueno, hay que ver si ahora, si cuando tú quieres celebrar ahora, 5 años después te causa una impresión fuerte. A lo mejor ahora tú tienes, por ejemplo, otras redes de apoyo, ¿ya? O a lo mejor ahora tienes otros mecanismos de protección que no tenías antes. Entonces, lo importante, o sea, la indagación de la fuerza es, si en el momento en que celebraste negocio jurídico te produjo una impresión fuerte, ¿ya? Pero eso no significa que el efecto de la fuerza o la amenaza tenga que estar realizándose en ese momento, porque de hecho no es así. ¿Ya? No sé si por ahí te respondí, Benjamín. ¿Alguien más tiene otro comentario? ¿No? Bueno, entonces rápidamente voy a cortar la grabación para que no quede muy larga y la pueda subir si es posible. Y eso, nos vemos en la tarde. Recuerden que nos vemos a las 2:20. Y recuerden que en la tarde tenemos el caso, ¿ya? Entonces, les pido ser puntuales porque vamos a empezar a las 2:20. No me acuerdo a qué hora les puse el caso. Aparece en el sistema. Si alguien lo puede revisar. 15:45. A las 3:45. Ah, ya. Entonces, por favor, unos 15 minutos antes, me avisan si es que me estoy extendiendo en el tiempo para que cortemos y tengan su break antes del caso, ¿ya? Ya, entonces nos vemos en la tarde, salvo que alguien tenga alguna duda. ¿No? Ya, nos vemos.